En el año 375 a.C., después de derrotar al contingente espartano en la batalla de Tegira, los tebanos regresaron en su ciudad para planificar su siguiente movimiento. 2 años después, los espartanos no hicieron ningún intento por recuperar Beocia. Esto se debió a que sus anteriores expediciones habían terminado en fracaso. Esto fue aprovechado por los tebanos para atacar las posiciones enemigas restantes en Beocia, liberándolas del poderío espartano. Después de algunos combates en territorio beocio, los tebanos se enfrentaron a las últimas guarniciones espartanas en las afueras de Tespias y cerca de Tanagra. Tebas terminó alzándose con la victoria en estos enfrentamientos, obteniendo totalmente el control sobre Beocia. Ese mismo año, los espartanos se prepararon para atacar Corcira, aliada de Atenas. Enviaron un ejército al mando de Menasipo con el objetivo de capturar la ciudad. Los espartanos asediaron Corcira por tierra y mar, bloqueando las rutas de escape. La ciudad solicitó ayuda de sus aliados atenienses, los cuales inmediatamente reunieron un ejército y se pusieron en marcha a Corcira. Atenas respondió enviando una flota de 60 barcos, al mando de Ifícrates a la ayuda de Corcira. Mientras tanto, durante el asedio de la ciudad, los espartanos, confiados en que la ciudad caería pronto, se descuidaron y el asedio se relajó. Aprovechando este descuido, la ciudad realizó una salida de ataque, sorprendiendo a los descuidados espartanos y asesinando a Menasipo. Los espartanos se reagruparon después de la derrota y se prepararon para otro ataque. Pero fueron informados que un ejército ateniense estaba en camino, por lo que abandonaron estos planes y se retiraron. Aprovechando que los atenienses se encontraban luchando contra Esparta y sus aliados de Siracusa, los tebanos retomaron sus intereses por tomar Platea. Enviaron un ejército al mando de Neocles, este atacó la ciudad y exilió a su población. Cuando los atenienses se enteraron que sus aliados platenses habían sido atacados, acogió a sus pobladores exiliados y rompió todo tratado de amistad con Tebas. Atenas trató de llegar a un acuerdo de paz con Esparta, pero tiempo después, volverían las hostilidades. Mientras estas ciudades se mantenían en constantes luchas, los pueblos a su alrededor comenzaban a desarrollarse rápidamente, haciéndose con el paso del tiempo cada vez más fuertes y prósperos. Si continuaban así, esto les afectaría en gran medida con el paso del tiempo, provocando problemas que afectaban económica y militarmente a estas poderosas ciudades. Todas las ciudades griegas, cansadas de tantas guerras y desgaste, hicieron el esfuerzo por llegar a un acuerdo de paz. Este acuerdo se celebró en Esparta, a la cual se presentaron representantes de la mayor parte de las ciudades griegas, incluyendo Esparta, Atenas, Tebas y Siracusa. También participaron en el tratado Amintas III, rey de Macedonia, y Artajerjes, rey de Persia. El tratado tenía como objetivo reconocer y respetar la autonomía de todas las ciudades-estado, retirar sus gobiernos y guarniciones de dichas ciudades, y de esta forma acabar con los conflictos que provocaban constante desgaste. El acuerdo fue aceptado y todas las ciudades gozaron por haber acordado la paz.
Pero al día siguiente, el líder de la facción tebana regresó a la mesa de negociación, y exigió a los espartanos que el acuerdo de paz no sería en nombre de Tebas, sino de todas las ciudades-estado de Beocia. Pero esto significaría que Tebas tendría toda la autoridad para representar a todas las ciudades de Beocia, así que Agesilao, rey de Esparta, no aceptó esta petición. Entonces comenzó una discusión entre los representantes tebanos y espartanos, finalizando con la expulsión de Tebas en el Tratado de Paz. Todas las ciudades habían acordado la paz, solo Esparta y Tebas seguían en guerra. Después de ser expulsados del tratado, los líderes tebanos regresaron a Tebas, y se prepararon para la defensa de su ciudad. Aprovechando estas tensiones, algunas ciudades beocias que aún eran leales a Esparta, pidieron ser liberadas del gobierno tebano. Esparta accedió al llamado, y exigió a Tebas retirar sus guarniciones en aquellas ciudades, pero Tebas rechazó esta petición. Al ver que Tebas no estaba dispuesto a retirar sus tropas, Esparta decidió movilizar un ejército a Beocia. El ejército más cercano se encontraba haciendo campaña en Fócida. Estaba comandado por uno de los reyes de Esparta, Cleómbroto I. El ejército comandado por Cleómbroto marchó en dirección a Tebas, pero desde una ruta diferente, atravesando los montes y llegando por sorpresa desde una ruta que los tebanos no esperaban. El ejército espartano atacó las ciudades que se encontraban en su paso. La fortaleza de Creusis también fue capturada, y sus trirremes fueron tomados por los espartanos. Estando tan cerca el inminente ataque, los tebanos comenzaron a discutir acerca de cómo detener al ejército enemigo que se aproximaba. Se consideró invitar al ejército espartano a asediar la ciudad y defenderla desde sus murallas. Pero Epaminondas propuso enfrentar al ejército enemigo en una batalla en campo abierto. Esta propuesta era muy dudosa, dado a la superioridad numérica del enemigo, y teniendo en cuenta que se enfrentaban al ejército con la reputación de ser el más poderoso de la época. Finalmente Epaminondas los convenció de llevar a cabo esta propuesta, y reunieron un ejército para enfrentarse al enemigo. Epaminondas logró reunir un ejército de aproximadamente 8.000 efectivos, y se puso en marcha. Los espartanos acamparon cerca de la ciudad de Leuctra, esperando el ataque del ejército tebano. A comienzos del 371 a.C., el ejército tebano llegó al campo de batalla para enfrentarse al ejército espartano. El ejército espartano comandado por Cleómbroto se componía de 8.500 tropas de infantería, entre ellos 400 temibles espartanos de élite, 1.000 jinetes y 1.100 escaramuzadores, en total, 10.600 aproximadamente. Mientras que el ejército tebano comandado por Epaminondas estaba compuesto por 6.000 tropas de infantería, entre ellos 300 tebanos del batallón sagrado de Tebas, 1.500 jinetes y 1.000 escaramuzadores, en total, 8.500 aproximadamente. El ejército espartano se desplegó de la siguiente manera. Formaron la línea habitual de hoplitas, colocándose los espartanos en la derecha, luego los focenses y arcadianos, después los corintios, y por último los arcadios. La caballería espartana se situó en la vanguardia de la línea principal, y las tropas de escaramuzadores en el flanco izquierdo.
El ejército tebano se desplegó de la siguiente manera. Epaminondas ordenó formar en la izquierda una masa de 48 líneas de hombres, muy profunda a lo habitual. Pelópidas estaría al mando de esta columna. El resto del ejército fue desplegado de forma escalonada. Estas unidades tenían entre 8 y 12 hombres de profundidad. Los jinetes tebanos fueron situados en la vanguardia, encarando a la caballería enemiga, y los escaramuzadores de igual forma en el flanco derecho. Cuando los dos ejércitos estaban preparados, se dio comienzo a la batalla. Los escaramuzadores ligeros de ambos ejércitos avanzaron para atacarse con armas arrojadizas. Luego de un rato de hostigamiento, los escaramuzadores regresaron a sus posiciones tras las líneas de hoplitas. Epaminondas aprovechó que superaba en número a la caballería espartana, así que ordenó a su caballería avanzar y cargar contra la espartana. La caballería espartana pronto comenzó a recibir muchas pérdidas, y sin posibilidades de vencer, entraron en desbandada, y huyeron de la batalla. En ese momento Epaminondas ordenó a la columna izquierda comandada por Pelópidas, avanzar para enfrentarse a la derecha espartana. Al mismo tiempo el resto del ejército fue avanzando poco a poco, con la formación oblicua. Por lo tanto la izquierda tebana entraría en combate mucho antes que el resto del ejército. Una vez cerca de los espartanos, los dos ejércitos entraron en contacto y comenzaron a combatir. En ese momento la columna tebana comenzó a empujar en orden a sus compañeros que tenían enfrente, con el objetivo de romper las líneas espartanas. La formación espartana de 12 líneas no fue capaz de resistir el empuje de las 48 líneas tebanas. Así que comenzó a romperse la formación y las bajas espartanas se fueron acumulando. Al percatarse del grave peligro que esto ocasionaría en la moral, Cleómbroto se situó en el frente para motivar a sus tropas y así resistir el empuje tebano. Pero en ese momento Cleómbroto fue herido gravemente, por lo que cayó muerto en la batalla. Al ver a su rey muerto, los espartanos comenzaron a retirarse de la batalla. Al ver huir a los espartanos y a punto de ser rodeados, el resto del ejército entró en desbandada. El ejército espartano comenzó a huir de la batalla, sin haber entrado en contacto con las líneas tebanas en formación escalonada. En las bajas tebanas se estiman 300 según Diodoro, y 47 según Pausanias. En las bajas espartanas se estiman 1000 según Genofonte, y más de 4000 según Diodoro. Pero estimaciones modernas arrojan un aproximado de 2000 bajas. Esta batalla marcó el final de la hegemonía espartana, para dar comienzo a una nueva, la hegemonía tebana. Poco después de la batalla de Leuctra, los tebanos comenzaron a planificar una campaña contra Esparta, con el objetivo de liberar las ciudades oprimidas por estos.